Bienvenidos a la clase de literatura. El día de hoy vamos a hablar de un libro muy particular. Se llama La Eneida, pero tendríamos que analizar ciertas cuestiones que son relativamente interesantes. Miren, como les había dicho, en la antigüedad como en la actualidad tenemos una fijación por los héroes. Nos gustan muchísimo y así como ahora admiramos a Batman o a Superman, pues en la antigüedad se admiraba a Aquiles y se admiraba a Ajax y se admiraba a Héctor, y esos eran como los personajes que eran mitad dioses, mitad humanos, o eran dioses que tenían un punto débil, y básicamente es la misma historia desde hace 2800 años que tenemos como un seguimiento de la literatura en Occidente. Y quiero que entendamos una cosa antes de entrar en el tema, es que en realidad los seres humanos no hemos cambiado tanto como nos imaginamos. Miren, preguntémonos cuántas versiones de Spider-Man hay. Pues seguramente hay 5 o 6 versiones de Spider-Man, o puede que hayan muchísimas más, pero yo no las conozco porque generalmente no veo películas de superhéroes, pero las de Spider-Man que sí la vi con relativa calma, hasta donde supe iban como 5 o 6, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de Avengers, que creo que ya son como 20 o 30 películas entre unas y otras cosas. Y quiero que entendamos que estas cosas de las sagas, pues no es algo que se haya inventado ayer, muchachos. En realidad las sagas han existido siempre. Y entonces en clase ya hablamos de la Ilíada, que es sobre la ira de Aquiles, ¿no? Lo que le contaba sobre la guerra de Troya. Y esa es la primera parte. La segunda parte es esta, que también le escribió Homero, se llama La Odisea. Y básicamente trata sobre cómo un héroe de la guerra de Troya regresa a su casa, pero no es como tan fácil, sino que una diosa se enamora de él. Él no le hace caso porque está enamorado de su esposa, y al final la muchacha se suicida, y como es hija de Poseidón, el dios del mar, Poseidón decide que no va a regresar nunca a su casa, que va a hacer hasta lo imposible porque no regrese a su casa. Y la historia va, Ulises, que es el personaje central, siempre trata de llegar a su casa, y hay un maremoto y eso lo lleva a un otro lugar, o hay un huracán y eso lo lleva a otra aventura y otra aventura y otra aventura hasta que al final llega a su casa, y es el punto medular de la segunda parte. Y hoy vamos a hablar sobre la tercera parte de esta trilogía, que se llama La Eneida, escrita no por Homero sino por Virgilio, y se escribió muchísimos años después. Estos dos libros, perdón, se me movió. Estos dos, la Ilíada y la Odisea, los escribió Homero. Seguramente los habrá escrito en el año 800 antes de Cristo. Y este libro se escribió 700 años después. No eran tan rápidas las continuaciones como pasan pues en ese momento. Y es una cosa muy sencilla. Como ya sabíamos, este libro habla sobre la guerra entre aqueos y troyanos, ¿no? Y cómo los aqueos caen en una trampa, mueren la mayoría de los troyanos, pero uno alcanza a escapar, que es Eneas. Eneas, que es el personaje central, pues huye de Troya y termina llegando a Italia. Y en Italia, pues digamos que tiene una serie de batallas y al final termina estableciéndose en Italia, y así es como nace el Imperio Romano. Y entonces, este libro, como les contaba, se escribió en el 19 antes de Cristo, faltaban 19 años para que naciera Cristo, y este libro, que como les dije está escrito por Virgilio, que es posiblemente el poeta más importante de la antigüedad, pues se tuvo que basar en los otros dos libros de Homero para construir la Eneida.
Y la historia, pues como ya les dije, narra sobre las aventuras de Eneas cuando sale de Troya, llega a Italia, se pelea con unos italianos y al final termina estableciendo lo que será la futura Roma. Y entonces, fundamentalmente, nos damos cuenta de que todos los pueblos, todas las historias requieren como de esta grandilocuencia o de esta justificación. Si nosotros pensáramos en un mito nacional, que hay muchísimos, pensemos, por ejemplo, qué tiene nuestra bandera en el centro de la bandera, ¿no? Pues tiene una águila devorando una serpiente y eso es la construcción de un mito que sabemos que un pueblo nómada que venía huyendo hacia el sur de México, uno de sus dioses les dijo que tenían que construir una ciudad que sería eterna y que vaya que sí les es eterna en el lugar donde hubiera una águila devorando una serpiente. Y entonces así se justifica la existencia de ciertos estados. Y digamos que Virgilio en este libro que escribió debido a que el emperador Augusto era muy fanático de la Ilíada, como todos los que estamos en este taller, pues le pagó a Virgilio para que construyera una tercera parte. Imagínate que tienes todo el dinero del mundo y quieres hacer que tu serie favorita o tu película favorita continúe. Pues esta es la tercera parte. En esta tercera parte, pues ya les conté, es la vida de Eneas, la vida de cómo se construye el Imperio Romano y nos damos cuenta de que estos mitos en realidad construyen parte de la realidad de lo que son. Y pues nada, vamos a ver, creo que vamos a terminar el tema de la literatura y la antigüedad a partir de ahora. Y con este video les voy a dejar su primer trabajo para calificar el primer parcial. Y pues nada, creo que podría interesarles. Ya vimos que hablamos sobre el nacimiento de la escritura, hablamos sobre el cantar de Gilgamesh, hablamos sobre la Ilíada y hablamos sobre la Eneida. Y una de las cosas más importantes que se me olvidó decirles es que este libro está escrito en griego jónico y este está escrito en latín. El latín es el idioma que hablaban los romanos. Entonces quiero que ahí terminemos la antigüedad porque créanme que la Edad Media continúa a partir de que los romanos deconstruyen el mundo. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Espero les haya llamado la atención, que quieran investigar por su parte, porque ya saben que entre que es una distancia brutal, entre que la pandemia no se termina, en que las clases tienen que seguir siendo en red, pues imagínense. Si hacerlos leer en clase es difícil, ahora por internet va a ser más, pero pues ya dependerá de ustedes. Yo siempre he creído que el conocimiento tiene que ver más con lo que uno desarrolla. Ya no los choreo más, nos vemos en la próxima clase. Bye.